Bueno, muchas gracias. ¿Saben cuál es la peor parte de preparar una conferencia? Que normalmente cuando ya uno se sube acá, no se acuerda nada de lo que preparó, ¿cierto? Pero lo importante es que nos divirtamos, ¿vale? Pensamiento exponencial. ¿Cómo prepararse para un mundo disruptivo? La gente normalmente habla de dos cosas. La primera, de lo que sabe, y la segunda, de lo que no sabe. Las suegras sobre todo hablan mucho de lo segundo. No, mentiras. En general, todo el mundo habla de lo segundo. Y pues, la verdad, yo aproveché este espacio para aprender un poco más precisamente de este tema. Y digo aprender un poco más porque me creo con autoridad para tocarlo, para abordarlo, y lo van a ver a lo largo de la charla. La metodología que utilizaré pues tiene básicamente tres elementos. Hablaré primero de algunos conceptos, luego buscaré generar algo de conciencia frente al tema y pues terminaré con alguna aplicación concreta. O sea, conceptos, conciencia y aplicación. Cuando hablamos de un mundo disruptivo, estamos hablando de un mundo pues cambiante, de un mundo en constante evolución. Para comprender de manera gráfica la palabra disrupción, digamos lo que generó disrupción a la máquina de escribir, pues fue el computador. O sea, fue un cambio total, ¿cierto? Lo que le generó disrupción a la manera, por ejemplo, como vemos películas, ¿recuerdan Blockbuster? Pues la disrupción fue Netflix o modelos de este tipo. Clara la palabra disrupción. Ahora, yo quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el mundo hoy es mejor o peor que hace algunos años? ¿Quiénes creen que el mundo que estamos viviendo es peor que hace algunos años? ¿Quién cree que tiempos pasados fueron mejores? ¿Alguien? ¿Quién cree que estamos viviendo una mejor época y que el futuro es apasionante? Sí, mi intención es esa. Confirmar lo que ya algunos creen y cambiar los paradigmas de quienes de pronto están pensando que no es así. A veces uno escucha conversaciones de parejas que dicen, no vamos a tener familia o no vamos a tener más hijos porque este mundo está terrible para educar hijos. La verdad, estamos viviendo una época maravillosa, como nunca antes la habíamos vivido. Esa va a ser un poco mi intención. A pesar de que obviamente en esta evolución, pues hay cambios que afectan y van a afectar a muchísimas personas y lo van a seguir haciendo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, uno de los casos de éxito que estudiábamos era precisamente el de Nokia, una empresa fundada en el siglo XIX en Finlandia, que comenzó en el mundo de la madera y se fue transformando, fue capaz de transformarse y evolucionó a ser un gigante de la tecnología. Y hace unos años uno preguntaba, ¿quién tiene un celular Nokia? Y pues más del 90% de las personas levantaban la mano. Hoy día, ¿quién tiene un celular Nokia aquí? Y la historia se ha repetido. Hace unos años, también muchas personas tenían Blackberries. ¿Quién tiene una Blackberry en este momento? ¿Cierto? O sea, si estamos en un momento de la historia donde hay cosas que hoy funcionan, mañana no. Hoy puedes estar en una muy buena empresa, mañana, quién sabe, ¿cierto? Pero a pesar de esos cambios, el mundo es fantástico. O sea, si comparamos, digamos, los empleos de hoy versus los empleos de hace unos años, o sea, el nivel de trabajo físico, ni se compara. La abundancia, por ejemplo, de comida. Hoy una persona de estrato 1 come muchísimo mejor que el rey de España o de Francia hace 10 años. Perdón, hace 100 años. O sea, hay abundancia en todo. Y indica, las tendencias indican que cada vez va a ser pues mejor. Los trabajos hacia el futuro. Bueno, trabajo no va a haber, lo van a hacer las máquinas. O corrijo, sí va a haber, pero lo van a hacer las máquinas. Yo tengo una hija recién nacida y pues estoy de alguna forma alegre porque de alguna manera va a vivir un futuro fenomenal. La evolución en temas de medicina, de salud. Hoy día se habla casi que de inmortalidad. Hemos avanzado muchísimo. Hoy día se pueden editar los genes. Una cosa que parece ciencia ficción. En temas de energía.
pues energías limpias y energías que pues cada vez van a ser más baratas, o sea, más accesibles a todo el mundo. Todos sabemos que se habla incluso pues de la posibilidad de vivir en otros planetas. O sea, un mundo fascinante y de abundancia total, de abundancia total. Cuando hablamos de exponencial, me refiero a abundancia en todo sentido. Y si el mundo está siendo abundante, pues nuestro pensamiento también tiene que ser abundante. Entonces, para introducirnos en esos conceptos, en el concepto de crecimiento exponencial, yo quiero asegurarme que estemos entendiendo lo mismo. Entonces, primero, pues quiero afinar algunos significados con relación al crecimiento lineal. Cuando hablamos de crecimiento lineal, hablamos de cosas predecibles y lo voy a explicar con un ejemplo. Si un paso mío tiene la longitud de 1 metro, si yo camino un paso, si yo doy un paso, ¿cuánto avanzo? 1 metro. Si camino 2 pasos, ¿cuánto avanzo? Ok. Y si camino 6 pasos, ¿cuánto habré recorrido? 6 metros. Es completamente predecible. De manera que si recorro 30 pasos, ¿cuánto habré recorrido? 30 metros, ¿cierto? O sea, el crecimiento lineal es completamente predecible. Las empresas y las organizaciones lineales, que son las que tradicionalmente hemos conocido, pues son predecibles. Y normalmente fijan, por ejemplo, sus metas de crecimiento, digamos del estilo, este año vamos a crecer, o este año que viene vamos a crecer un 10% sobre el crecimiento del año anterior. Predecible. Las personas con pensamiento lineal y con modelos, por ejemplo, de ingresos lineales también, pues tienen números predecibles. Ya todos están haciendo cuentas o esperando cuánto suben el salario mínimo ahorita en diciembre, ¿cierto? Todo es predecible. Eso es crecimiento lineal. Ahora, hablemos de crecimiento exponencial y también con un ejemplo. Y olvidémonos de las leyes de la física que conocemos, ¿vale? Entonces pensemos que en este caso, un paso mío, efectivamente, es 1 metro. Pero cada vez que doy un siguiente paso, la longitud de ese siguiente paso es el doble de la longitud del paso anterior. Entonces, si doy un primer paso, ¿cuánto he recorrido? 1 metro. Pero si doy un siguiente paso, ¿cuánto habré recorrido? 3 metros. Y si doy un siguiente paso, ¿cuánto habré recorrido? 7 metros. Porque el paso anterior tuvo una longitud de 2. O sea, aquí un siguiente paso, su longitud es de 4. Y 3 que ya llevaba, 7. ¿Vale? Y si doy un siguiente paso, he avanzado otros 8 metros, para un total de 15. Pregunta, ¿qué distancia habré recorrido luego de 30 pasos? ¿Alguien se atreve a dar la cifra? Ya no es tan predecible. La respuesta es 1.000 millones de metros. Lo equivalente a 26 veces la vuelta alrededor de la Tierra. Entonces el crecimiento exponencial no es predecible. Y cuando hablamos de empresas entonces exponenciales, corrijo, pues estamos hablando de un crecimiento no predecible. Crecimiento definitivamente tipo salto cuántico. Y si analizamos lo que está pasando hoy en temas de tecnología, de economía, todo va hacia allá. Mira, se dice que en los próximos 10 años se va a generar la riqueza equivalente de los 100 años anteriores. O sea, estamos frente a un mundo fascinante. Mundo fascinante. Sin embargo, muchas personas no van a cambiar su forma de pensar, que es lineal, a una estructura exponencial. Y esa es la conciencia que yo quiero generar hoy. Y yo quiero explicar este tema con otro ejemplo, para que tomemos conciencia del impacto de este crecimiento exponencial. Y este es un ejercicio para ustedes. Así que se requiere pues toda su atención, porque voy a exponer las variables o los datos del problema. Los datos del problema son los siguientes. Imagínense que tenemos una botella como la que ustedes ven allá, un recipiente de 1 litro. A ver los matemáticos, vamos a ver, ¿quién es aquí bueno para las matemáticas? Bueno, si necesitan sacar calculadora, en qué rayar, adelante. La idea es resolver este pequeño problema.
Entonces tenemos una botella de 1 litro. En esa botella, pues vamos a poner una bacteria. Esa bacteria tiene la particularidad de que cada segundo se duplica. Pues esa bacteria ocupa un espacio. Y entonces cuando se duplica, pues ocupa el doble del espacio. Entonces, en el primer segundo, pues hay una bacteria. En el siguiente segundo, ya hay 2. En el siguiente, pues cada una se duplica. O sea que ya hay 4. Y así sucesivamente. Si al cabo de 1 minuto se llena el recipiente, se llena ese frasco, ¿cuánto tiempo fue requerido para que el recipiente se llenara hasta la mitad? ¿Quién da respuestas, posibles respuestas? Se vale equivocarse. ¿Quién da otra respuesta? Si en 1 minuto se llena el recipiente, ¿cuánto tiempo se requirió para haber llegado hasta la mitad? ¿Alguna otra respuesta? ¿Todos entendieron por qué 59 segundos? Piensen de la siguiente manera. Si en el segundo 59 está el recipiente hasta la mitad, pues en el siguiente segundo todas las bacterias se duplican y se llena el recipiente, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Todo. Porque a pesar de que hemos visto mucha evolución en tecnología, en medicina, en todos estos, en desarrollo de energías y demás, en viajes espaciales, pues la verdad, ¿quién cree si estamos siquiera en la mitad del recipiente? O sea, los cambios que se vienen son impredecibles. Entonces, cuando hablamos de prepararnos para un mundo disruptivo, un mundo cambiante, hablamos de prepararnos para un mundo que no nos podemos ni siquiera imaginar. Nadie se puede atrever hoy día a predecir con exactitud lo que va a pasar. O sea, lo que podemos decir con toda certeza es que es impredecible. Eso sí lo podemos decir con toda certeza. ¿Vale? Entonces, miren, hablando de conciencia, el futuro o el pasado muchas veces no depende de en qué año estamos viviendo. Muchas veces también depende de en qué lugar y en qué entorno estamos viviendo. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, los indios del Amazonas o los indígenas del Amazonas, hoy en pleno siglo XXI están viviendo como nuestros antepasados hace más de 500 años, ¿o no? O sea, si Steve Jobs hubiera nacido por allá, Apple no existiría. ¿Me entienden? Entonces, les digo eso porque lo quiero conectar un poco con mi propia experiencia de cómo enfrentar un mundo cambiante. Yo hoy día les puedo hablar de abundancia, hoy día les puedo hablar del mundo, pero pues no siempre fue así. O sea, yo nací en un entorno de mucha escasez y en esa imagen, para quienes la alcancen a ver, pues hay una casita de piso de madera, de bareque. Literal, era una casita de mierda. Ustedes saben que el bareque es construido con el popó de las vacas o del caballo, ya ni me acuerdo. La verdad, éramos muy pobres, muy pobres. O sea, mi papá hasta había vendido el sanitario porque no había nada que echarle. O sea, hasta ese punto. No, y es literal, miren, gracias. No, la verdad es que no había sanitario, había letrina. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, así que ahorita le preguntan a los papás que qué era eso. ¿Listo? Pero pues no es que nos hayamos quedado en esa casita, que de hecho hoy todavía existe, evolucionó un poquito, o sea, sigue siendo de bareque, pero pues el corredor ya se hizo en cemento y demás. Pero pues no nos quedamos allí, la casita evolucionó, después en otro lado se construyó, o mi papá construyó otra ya de material, y pues como pueden ver también, ya teníamos carro, éramos muy adelantados para la época, porque pues era un carro de un solo caballo de fuerza. No le echábamos gasolina, sino cuido. Pero saben, yo en ese entonces no sabía que era pobre, hablando en términos económicos, y fue una niñez muy, muy bonita. Obviamente también estudié en un colegio muy pobre, Ahora, no se estén llevando la idea de que es que tengo muchos años, no, yo tengo un poquito más de 25 y menos de 40.
todavía estoy muy jovencito. Lo que pasa es, recuerden aquello de que no es en qué año estás viviendo o en qué año naciste, sino también el entorno, ¿vale? En otros lugares del mundo, en ese mismo año, pues había mucha abundancia, había muchos recursos, pero en mi colegio, no, no había computadores, a pesar de que ya estaban inventados, no había internet, a pesar de que ya existía, no había laboratorio de física, no había laboratorio de química, mejor dicho, allá no había ni ley de la gravedad para hacer un experimento. O sea, un entorno de verdad, pues muy bonito, o sea, la pasábamos muy bien, porque como ven, un colegio rural. Sin embargo, miren, 7 años después de haberme graduado de ese colegio, ya había viajado el mundo, ya era un jugador, modestia aparte, de talla internacional en el mundo de la tecnología. Y podía trabajar donde me diera la gana. Pero, ¿saben? Tuve que enfrentar demasiados cambios en muy poquito tiempo. Y yo les tengo que admitir que el cambio más brusco en su momento, pues, fue salir de ese lugar tan tranquilo a enfrentar esta ciudad donde no conocía pues prácticamente a nadie y donde pues el nivel de estrés para el estilo de vida que yo llevaba era demasiado alto. Pero que eso me ayudó a prepararme, a forjar pues carácter y bueno, a enfrentar pues este mundo que siempre lo he visto cambiar. Miren, hasta el grado 11 yo vi el mundo como una foto. Pues como que nada cambiaba, como que mis papás igual estaban haciendo lo mismo que habían hecho los abuelos, los tatarabuelos, y yo pues creía que tenía que prepararme para lo mismo. Allá no existía en ese colegio, pues como ya les había dicho, ni máquinas pues computadores, ni siquiera máquinas de escribir, aunque yo había aprendido por cuenta propia a manejar una maquinita de escribir. Pero en unos pocos años, por ejemplo, pues terminé creando áreas de tecnología para empresas, pues de diferentes sectores. Terminé, gracias a Dios, gracias también a una beca, pues graduándome como ingeniero de sistemas en una prestigiosa universidad pues de esta ciudad, trabajando en compañías de talla mundial y en diferentes países. Así que pues hoy no hay tiempo para contar con detalle esa historia. Lo que les quiero, digamos que transmitir, y en orden o con la idea de tomar o de llevarse algo para aplicar, porque si el mundo que viene es impredecible, pues básicamente tenemos es que orientarnos por ciertos principios y aprender a aprender y aprender a desaprender. También teniendo conciencia de que lo que a lo mejor nos ha llevado a tener éxito hasta hoy, no nos puede garantizar el éxito para mañana, ¿cierto? O sea, que lo que tenemos que fortalecer de alguna forma tiene que ser tan genérico que sirva frente a cualquier circunstancia. Así que yo simplemente les voy a plantear algunos tips que me han servido a mí para enfrentar, digamos, esa realidad cambiante y que estoy seguro que le sirve a cualquier persona para poder enfrentar ese mundo exponencial en el cual estamos viviendo. La primera es que hay que leer y leer muchísimo. Miren, en el colegio aquel, si uno quería contradecir al profesor, pues había que ir a la biblioteca y buscar un montón de libros que ya estaban desactualizados. Hoy tenemos muchísima información. El pecado hoy es que tenemos demasiada información. Entonces sí hay que leer, pero pues asegúrate de leer cosas que valgan la pena. Viajar. Otra forma de aprender es viajando, cambiar tu percepción del mundo, adquirir, digamos, gusto por nuevos sabores, por comprender nuevas culturas, hacer muchos amigos. La tecnología cambiará la forma, o está cambiando la forma de hacer negocios, pero el éxito siempre va a depender de las relaciones humanas. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que reinventarnos si no somos tan buenos en eso. Emprender. Fundamental que te atrevas a vivir una aventura. Y emprender implica eso. Iniciar un camino por un mundo desconocido. Pero nada te genera más aprendizaje precisamente que sacar adelante una idea o que seguir una idea de alguien.
aprender un idioma o estar en constante aprendizaje de algo nuevo. Uno podrá decir, pero es que ya hay aparaticos que uno habla en su idioma nativo y le traduce a cualquiera otro. Pero pues eso no genera ningún cambio en el cerebro. Aprender un idioma nuevo sí lo hace. Por eso se lo recomiendo. Y por último, aumentar nuestro IQ digital. O sea, el mundo exponencial es un mundo digital en gran medida. Entonces tenemos que desarrollar cada vez más habilidades en esa área. Muchachos, yo solo quiero decirles o reconfirmarles que este mundo es apasionante, que yo doy gracias pues por haber nacido precisamente en este momento de la historia, porque también es como ganarse la lotería. Miren, el universo tiene como 13 billones de años. Desde la aparición de la era del carbono van creo que más de 4 billones. O sea, que hayamos nacido en este momentico de la historia. Es increíble. Así que a dar gracias, pero a prepararse para que no se los lleve el ensanche como dicen en mi tierra. Muchas gracias.